Buenas noches, honorable tribunal. Somos del grupo número 2 de la carrera de Derecho Online. Hoy presentamos nuestro proyecto integrado titulado La responsabilidad de las empresas transnacionales en casos de violaciones a los derechos humanos por actos ilícitos. Este trabajo fue desarrollado bajo la tutoría de la abogada Estefanía Tobar Jacome, marca con el fin de proponer soluciones jurídicas urgentes en nuestro país, donde convergen cuatro materias clave: derechos humanos, las víctimas vulnerables, administrativo, control estatal, penal, sanciones corporativas, mercantil, responsabilidad societaria. Eh, en la introducción, la globalización ha multiplicado el poder de las empresas como Chevron o mineras en Ecuador, pero su éxito económico trae un costo oculto. Los desplazamientos forzados, permisos ambientales irregulares, explotación laboral, estructuras societarias opacas, pese a que en la Constitución de 2008 protegen derechos, enfrentamos vacíos legales para poder sancionar matrices extranjeras, locales versus corporativos, arbitraje internacional, tratados internacionales siguientes para poder ejecutar sentencias. En la era de la globalización, las empresas transnacionales han adquirido un gran poder económico y político, influyendo de manera significativa en los países donde operan. Aunque su presencia puede generar un desarrollo y empleo, también ha sido fuente de controversias debido a las constantes denuncias sobre violencia de derechos humanos. Ecuador no está exento. En Ecuador, sectores como la minería, el petróleo, la agroindustria han sido escenarios de conflictos donde comunidades han enfrentado y han sufrido desplazamientos forzados, explotación laboral, daños ambientales. Aunque esta problemática surge de la necesidad de analizar la responsabilidad de estas empresas, los problemas jurídicos existentes para regular su accionar. Dado este contexto, resulta fundamental el papel de la comunidad internacional y de las organizaciones no gubernamentales en la presión para establecer normativas más estrictas y mecanismos que surgen en una reparación de daños. Nuestro problema de investigación es el análisis jurídico de la ecuatoriana. Adelante, mi compañero. Como Va, objetivos, sigue, compañero. Ya, como los objetivos general se encuentra elaborar un documento de análisis crítico jurídico sobre la responsabilidad de las empresas tras, transnacionales y comerciales en casos de violación a los derechos humanos por actos ilícitos con el fin de interpretar adecuadamente el ordenamiento jurídico ecuatoriano y contribuir a la doctrina del derecho ecuatoriano. Como objetivo específico, analizar las normativas legales constitucionales en Ecuador que rigen la responsabilidad de las corporaciones multinacionales y comerciales en relación con las infracciones a los derechos humanos. Segundo, identificar las limitaciones en las leyes ecuatorianas y su relación con el derecho internacional que dificultan la asignación de responsabilidad a estas empresas. Tercera, realizar un estudio comparado de legislación y jurisprudencia sobre responsabilidad empresarial en los derechos humanos en jurisdicción relevantes. Adelante, mi compañero. Como justificación, este proyecto aborda una problemática urgente que impacta directamente a la justicia social, los derechos humanos y la equidad económica en el Ecuador. Las empresas transnacionales, especialmente en sectores como minería, petróleo y agroindustria, han sido vinculadas a violaciones de derechos humanos como desplazamiento forzado y explotación laboral. Sin embargo, la falta de efectivos para responsabilizarlas ponen en riesgo la protección de los derechos fundamentales de las comunidades locales y la sostenibilidad ambiental del país. Adelante, mi compañero. Ya, dentro de la fundamentación teórica tenemos la evolución histórica de la responsabilidad, el cual surge de las empresas transnacionales, surge tras la Segunda Guerra Mundial, impulsado por la globalización y la liberalización económica, la cual generó estructuras corporativas complejas que a menudo superan la capacidad regulatoria de los estados.
Esto ha elevado la preocupación por la responsabilidad de las empresas transnacionales, como en casos de violaciones de derechos humanos, siendo el caso Chevron Texaco en Ecuador un ejemplo de los más emblemáticos, ¿no?, que influyó en la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional. También en Ecuador, en los últimos 3 gobiernos, abordaron este tema, fortaleciendo la regulación ambiental y los derechos de las comunidades afectadas, como se evidencia en la creación del SEMPLADES y la integración del concepto del Summa Causai en las políticas públicas. A nivel global, las empresas transnacionales controlan una parte significativa del comercio mundial, generando brechas de gobernanza debido a la insuficiencia de los marcos regulatorios nacionales y en las políticas públicas. En el marco normativo internacional, tenemos que desde intentos iniciales de código de conductas vinculantes en los años 70, se realizó un enfoque de autorregulación recién en los años 90, con iniciativas como el Pacto Mundial de la ONU, un punto de inflexión donde fue adoptado los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en 2011. También basados en los pilares de protección, respeto y de remediación. Actualmente se negocia un tratado vinculante en la ONU para establecer obligaciones legales claras para las empresas en materia de derechos humanos. En Latinoamérica se ha documentado numerosos casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales, especialmente en el sector extractivo, afectando particularmente a comunidades indígenas y rurales. El caso Chevron Texaco en Ecuador ilustra tanto la magnitud de los daños como las dificultades para el cumplimiento de decisiones jurisdiccionales con estas empresas. A continuación, mi compañero. En contexto ecuatoriano específico, tenemos que Ecuador ha establecido un marco constitucional que reconoce los derechos de la naturaleza y el principio del buen vivir. Esto ha llevado a la implementación de mecanismos de consulta previa más sólidos, regulaciones ambientales también reforzadas y sistemas de participación comunitaria. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas enfrenta desafíos, especialmente con empresas transnacionales que poseen grandes recursos. El caso de Chevron Texaco también ha tenido un impacto profundo en el desarrollo del marco normativo ecuatoriano sobre empresas y derechos humanos. Ha influido también en la legislación nacional y en el debate global sobre la responsabilidad corporativa en violación de los derechos. Materia de la responsabilidad social corporativa. Sostiene también que las empresas tienen la obligación que van más allá de la simple maximización de beneficios para los accionistas. Esta teoría ha evolucionado para incluir consideraciones sobre derechos humanos, sostenibilidad ambiental y justicia social. En cambio, la teoría de la ciudadanía corporativa, esta perspectiva es especialmente relevante en el contexto de la globalización, donde las empresas transnacionales tienen un impacto significativo en las comunidades locales. Teorías de derechos humanos y empresas. Las empresas tienen la obligación de respetar lo que son los derechos humanos independientes de su tamaño o sector. También como principios rectores sobre empresas y derechos humanos son los que establecen que las empresas deben evitar causar o contribuir a impactos negativos sobre los derechos humanos. Metodología. Para este proyecto se ha contribuido con 3 tipos de investigación, en la cual investigación es mixta, investigación explorativa, investigación descriptiva. Investigación mixta. Se utiliza la investigación mixta para tabular los datos cuantitativos y cualitativos, obviamente para obtener una visión más amplia sobre el tema de este proyecto. En la investigación explorativa, se explora las políticas que han implementado en el gobierno en contra de la vulneración de los derechos humanos, realizando por la empresa transicional. En la investigación descriptiva, se busca describir las formas de vulneración de los derechos humanos que reciben los trabajadores de las empresas. Tenemos también lo que es técnicas e instrumentos de investigación. Como técnica tenemos lo que es la encuesta, en la cual se recopilan los datos
para obtener información del trato que reciben los trabajadores en las empresas transicionales. También tenemos lo que es el instrumento. ¿En qué consiste el cuestionario? Este cuestionario en este proyecto se basó en 10 preguntas relacionadas sobre políticas internas y conocimiento de derechos humanos y el cumplimiento que se da en base a la normativa ecuatoriana. Tenemos lo que es población y muestra. En este proyecto se ha considerado un grupo de 50 personas que trabajen en la empresa transicional y obviamente se obtienen los resultados a continuación que expondrá mi compañero. Análisis e interpretación de resultados. Presentación de resultados. La encuesta se realizó mediante un cuestionario de 10 preguntas basadas en la escala de Likert para 50 personas que trabajan en una empresa transnacional, obteniendo los siguientes resultados. Análisis general y discusión de resultados. Una vez realizada la encuesta, revela una imagen compleja de las empresas en relación con los derechos humanos y las condiciones laborales. Si bien hay aspectos positivos como una disposición significativa a denunciar violaciones y la percepción de que algunas empresas toman medidas correctivas, también existen temas que generan una importante preocupación. En base a los resultados podemos distinguir los siguientes puntos claves. Diversidad sectorial. La minería y el sector textil son predominantes, pero hay una diversidad de sectores representados. Experiencia laboral. La mayoría de las empresas tiene entre 1 y 3 años de experiencia con una baja de retención a largo plazo. Cumplimiento de derechos humanos. Existe una percepción mixta sobre el cumplimiento de los derechos humanos, con una parte significativa de los encuestados indicando que el cumplimiento es variable o raro. Capacitación. La capacitación en derechos humanos es inconsciente y poco frecuente. Mecanismos de denuncia. Existe una falta de mecanismos sobre los mecanismos de denuncia y a menudo hay temor a represalias. Perspección de la legislación. Las opiniones están divididas entre si las leyes actuales son suficientes o no. Disposición a denunciar. Hay una falta de disposición a denunciar, pero a menudo se con reservas o temores. Bien, las conclusiones que hemos obtenido de este trabajo son las siguientes. La investigación ha puesto de manifiesto que si bien la Constitución ecuatoriana del 2008 establece un marco de protección de derechos humanos robusto, su aplicación se ve obstaculizada por la complejidad de las estructuras corporativas transnacionales, la asimetría del poder entre corporaciones y víctimas y la falta de una normativa clara y específica que aborde las particularidades de las operaciones empresariales en relación con los derechos humanos. Se ha identificado la problemática con la interrelación entre el derecho nacional e internacional, que en ocasiones genera vacíos legales y dificulta la defensa efectiva de los derechos de las víctimas. La propuesta de interpretar el ordenamiento jurídico ecuatoriano desde una perspectiva crítica, considerando estos desafíos, se presenta como un paso fundamental para fortalecer la capacidad del sistema legal para responder a casos de vulneraciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. La relevancia de identificar las responsabilidades de las empresas transnacionales y comerciales en estos casos radica en la necesidad de no solo interpretar el marco normativo vigente, sino también de contribuir a la consolidación de una doctrina jurídica que sirva como base legal para aplicar la ley con imparcialidad y equidad. La revisión de normativas nacionales y tratados internacionales aplicables con el fin de proponer interpretaciones y reformas. Se erige como un aporte significativo para lograr una regulación efectiva. Por lo tanto, este proyecto subraya como conclusión que la urgencia de abordar estas problemáticas, dado su impacto directo en la justicia social, los derechos humanos y la equidad económica en Ecuador,
La ausencia de mecanismos claros y efectivos para responsabilizar a las empresas por sus prácticas ilegales pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales de las comunidades locales y la sostenibilidad social y ambiental del país. En este sentido, las conclusiones de esta investigación buscan contribuir al debate y a la búsqueda de soluciones que fortalezcan el marco legal y garanticen una mayor rendición de cuentas por parte de las empresas transnacionales del Ecuador. Esa ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias. Somos el grupo número 2. ¿Cuántos minutos?